noches a todos los presentes. Hace una semana nos presentamos a la ciudad de Sevilla en la Sala La Revuelta y hoy el Foro Rey Fernando III tiene el honor de presentar el libro de Iván Vélez, Reconquista, la construcción de España. En este idílico lugar e incomparable marco, escenario de grandes episodios de nuestra historia, como son los Reales Alcázares, lugar donde reinó y murió el Rey Santo. En este palacio reinó y murió también su hijo, el rey Alfonso X, el Sabio, reyes de importancia capital en el proceso de la Reconquista. No podemos comenzar sin agradecer al propio Iván Vélez su incondicional predisposición y confianza en nuestro proyecto, así como el poder organizar la presentación de su libro, lo tenemos aquí, y ya aprovecho para que lo quiera adquirir, pues lo tiene ahí en la entrada. Bien, pues agradecer al propio Iván Vélez, como hemos estado diciendo, ¿vale? Igualmente a Romualdo Maestre, que nos presentará al autor del libro que está presente en las librerías del país. Agradecer también la inestimable labor de Cristina Peláez por ayudarnos a poder reservar esta histórica sala para celebrar este acto sobre la Reconquista, lugar tan señalado y relacionado con la misma. Vamos también a hacer unas menciones. También mencionamos a Conchita Rivas, histórica presidenta vecinal del barrio de Los Bermejales, que se encuentra aquí también. Le agradecemos su presencia. A Pepe Baena, presidente de la Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla. Y a un nutrido grupo de alumnado y profesorado del Plan de Patrimonio Andaluz del Centro de Adultos Juan 23. Gracias a todos. Y a todos los presentes. Agradecemos desde el Foro Rey Fernando III vuestra cálida y acogedora presencia en este marco tan especial. Hoy, en este magnífico espacio, conmemoramos el 774 aniversario de uno de los episodios más importantes de la Reconquista de España. De Reconquista, precisamente, es de lo que vamos a hablar hoy y del libro con el mismo título. Sevilla había permanecido 535 años en poder de los musulmanes. Medio milenio después volvía a ser cristiana. Tras el asedio de las tropas castellano-leonesas, que duró casi 2 años, siendo un 23 de noviembre de 1248 cuando la ciudad capitula. Ya lo dice una inscripción en la antigua Puerta de Jerez. Hércules me edificó, Julio César me cercó de muros y torres altas, y el Rey Santo me ganó con Garcipérez de Vargas, dejando de ser la Isbilia musulmana para convertirse en el germen de la ciudad que Sevilla es hoy. La comitiva del rey Fernando III, cuando entró en Sevilla, colocó su pendón victorioso, este que tenemos por aquí, que no sé si aquí lo podéis ver, pero estará por ahí detrás. El pendón victorioso en la torre de, a ver si me sale el nombre, Abdelaziz, ¿vale? De ahí viene el nombre del Torre de la Victoria, anteriormente perteneciente a nuestro alcázar, torre también llamada Torre de Bronce, que es conocida ahora actualmente. Desgraciadamente es un lugar que pasa desapercibido, una pena, pues si estuviéramos en Inglaterra, por ejemplo, la Torre de la Victoria y el pendón histórico de San Fernando, ondeado y enseñoreado por casi toda Andalucía, tendrían más protagonismo. Protagonismo que desde el Foro reivindicamos y defendemos como bandera histórica de Andalucía. Los sevillanos le debemos al Rey Santo, la Sevilla que fue durante siglos puerto principal del imperio y nexo de unión con las Indias. Dice un refrán castellano que es de bien nacido ser agradecido, y es por ello
que tenemos el deber moral de recordar nuestras raíces, raíces que emanan de nuestra cultura clásica visigoda cristiana, encarnadas en el Rey Santo, en Castilla y León. Recordemos, y esto es un paréntesis, que Castilla no colonizó América como lo hicieron los ingleses o como la leyenda negra promulga, sino que trasladó a aquellos lugares de las Indias la misma Castilla, la misma Roma, creando estructuras y organizaciones idénticas a las de la península, construyendo hospitales, catedrales, universidades, infraestructuras, en definitiva, romanizando, castellanizando las Indias. Y se hizo desde aquí, de igual manera que Fernando III castellanizó de forma sistemática Andalucía. Ahora cierro paréntesis y perdonad que aborde el tema hispanoamericano, pero Sevilla no se entiende sin Fernando III, ni tampoco se entiende sin su proyección iberoamericana como puerto y puerta de Indias. Que, por cierto, la ubicación del puerto y la casa de contratación no fue un hecho fortuito. El puerto sevillano se convirtió durante el siglo XIII en el centro y base de la naciente Marina castellana, clave en la reconquista de Sevilla, otra deuda que tenemos con nuestro Rey Santo. Como curiosidad, Los Reales Alcázar, el lugar en el que nos encontramos, albergó la Casa de la Contratación en sus orígenes. La proyección atlántica de Sevilla es la continuación de los impulsos e inercias generados tras la Reconquista, cuyo gran artífice fue el rey Fernando III, que la impulsó con determinación y fe, de ahí su apodo del atleta de Cristo. Al dar valor a nuestra cultura, aceptamos y reconocemos una parte integral y significativa de nosotros mismos, admitiendo abiertamente cuál es nuestro origen y nuestro camino. Este es el propósito del Foro Rey Fernando III. Fernando III encarna los valores del medievo, hasta tal punto que sus adversarios eran sabedores de las virtudes de rectitud y caballerosidad. Su hijo Alfonso X, en el Septenario, resume las virtudes de su padre en 7 palabras, como 7 son las letras de su nombre, Fernando, las virtudes de un caballero medieval: fe, esperanza, caridad, justicia, mesura, nobleza, fortaleza. Virtudes que en la sociedad actual son difíciles de encontrar. En líneas generales, y no quiero aburrir mucho, el Foro Rey Fernando III de Sevilla promoverá y fomentará todas aquellas actividades, eventos, iniciativas encaminadas a divulgar, difundir la figura, obra, valores, legado del rey Fernando III, así como potenciar, visibilizar e impulsar las de cualquier asociación o entidad con tales fines o similares. En consonancia, os presentamos algunas de las muchas iniciativas que realizan colectivos cívicos, asociaciones culturales y otras entidades en Sevilla interesadas en difundir la figura, obra y legado de San Fernando. La reproducción de la bandera o pendón de San Fernando, que, como ya hemos indicado, fue el pendón victorioso colocado por primera vez en Sevilla en la Torre de la Victoria, llamada hoy Torre de Bronce. Ese pendón que tenemos ahí es la primera bandera de Andalucía, es la bandera histórica. La elaboración, otros proyectos que hay, son la elaboración de un cómic digital de San Fernando por parte del Cabildo Catedral Metropolitano de Sevilla, realizada por Estudio Buenavista, a través de la editorial Dada Creativos, cuya primera edición digital es de 2021, del año pasado. Una iniciativa muy interesante que queremos potenciar en centros educativos, bibliotecas y demás entidades. Enhorabuena por la labor. Otras iniciativas son la Plataforma en Defensa del Movimiento Hispánico, que ha realizado ya varios actos que promueven la defensa de los valores y la historia de España. Una de las asociaciones culturales que difunden la figura y contexto del rey Fernando III también es la Asociación San Fernando,
de Fuente del Rey, que realizan periódicamente recreaciones históricas de gran interés. No podemos dejar de mencionar a la Asociación Cultural Fernando III, cuyo presidente es Jesús María Herrera, que impulsa decididamente las iniciativas relacionadas con San Fernando y al que agradecemos su tesón y apoyo incondicional. La Asociación Cultural Fernando III presentó hace una semana en la Sala La Revuelta al Foro Rey Fernando III con un magnífico acto denominado Un encuentro con el Rey Santo, donde el foro compartió cartel con historiadores como Jorge Hernández, Luis Carlón o Antonio Moreno. Y se presentaron otros proyectos cívicos fernandinos como Memorial Sevilla 1248, cuyos representantes, los he visto ahí antes, gracias por venir, son Ángel Romero y José Luis Griega. Están aquí apoyando este ilusionante proyecto. Memorial Sevilla 1248 y la Asociación Cultural Fernando III son los artífices y propulsores de las ya tradicionales y cada vez más populares antorchadas que se celebran cada 23 de noviembre en nuestra ciudad. Otros proyectos que se presentaron fue el proyecto musical Lobera. No queremos olvidarnos de agradecer también a Antonio Barragán y a su hija el magnífico diseño del logotipo que ya hemos hecho nuestro y del que estamos muy orgullosos. Aquí en el Alcázar reinó Fernando III y su hijo, protagonistas de épicos momentos de la Reconquista, que es de lo que hemos venido a hablar, de la Reconquista. También reinaron otros reyes de España, y aquí murieron ambos, padre e hijo, el Rey Santo y el Rey Sabio, en este lugar, en el Alcázar, después de forma parecida. En esta impresionante y regia sala del Real Alcázar, tenemos, lo que pasa es que a lo mejor no lo vamos a poder ver bien, un magnífico lienzo, que lo tenemos ahí detrás, el lienzo de Virgilio Mattoni, de impresionantes dimensiones, que es Las postrimerías de San Fernando, propiedad del Museo del Prado, que está cedido aquí en el Alcázar, y tenemos la oportunidad de disfrutar de ese gran cuadro. La pintura narra, algo que viene al caso, la agonía del rey Fernando III, el Santo, tal y como la describió su hijo Alfonso X el Sabio en la Crónica de España, y que tuvo lugar precisamente en el Salón de los Embajadores de este edificio, del Real Alcázar. Estamos, pues, queridos presentes, en un lugar que respira historia, historia por los cuatro costados, historia que vamos a sentir con la lectura de los últimos momentos, permitidme, del Rey Santo al que el foro y todos los presentes homenajeamos. Vamos a revivir tan magno acontecimiento, si deseáis, mirando el cuadro. Esto está sacado del libro Sevilla en el siglo XIII de Antonio Ballesteros. De continuo se recibían mensajes de que muchos jeques descontentos se rendirían al rey Fernando apenas desembarcado. Esto aumentaba la impaciencia. Corría el año 1252. Hacía 3 que el castellano pusiera su planta en suelo sevillano, y aquel monarca, imán de las miradas de sus súbditos, amado por su nobleza de los mismos enemigos tributarios, aparecía con la faz enjuta, erguido el alto busto, sosteniendo a fuerza de tesón el cuerpo desfallecido, presa de terrible mal, que acababa lenta y horriblemente una gloriosa existencia. La fatal noticia cundió rápida. La preciosa vida del soberano se extinguía por momentos. En el regio Alcázar, que es donde estamos, presa de angustiosa ansiedad, no se oían ya los dulces sones de la música cortesana, el rumor de las armas, al júbilo de los semblantes sustituía lo sombrío de imponente comitiva, presagio de la muerte. El rey iba a recibir los consoladores auxilios de la religión, y hacia la Cámara Real acudían los magnates. Don Remondo,
en hábitos pontificales, precedido de la cruz alzada, penetraba en la estancia del augusto enfermo. Un silencio solemne sigue a la entrada del prelado. El rey Fernando divisa el símbolo de la redención, cae en hinojos fuera del lecho y con tosca cuerda en el débil cuello recibe el cuerpo de Cristo, rasgando luego sus vestiduras reales en señal de humildad y acatamiento al divino Verbo, dispensador de reinos y señoríos. A una señal del moribundo, los cortesanos se alejan, la familia real se acerca. Los instantes son solemnes. Su hijo no los olvidará cuando relate la historia de su glorioso padre. El heredero es don Alfonso y escucha de los labios del rey Fernando los supremos consejos. Con alta perspicacia teme en el porvenir las disensiones fraternales y ruega al primogénito dispense protección y amparo a sus hermanos. Allí estaban presentes para escucharlo don Felipe, el electo de Sevilla, los bravos guerreros don Enrique y don Fabrique. También se hallaba pálida y trémula en su arrogante hermosura doña Juana de Pontis, la segunda esposa del rey, con sus hijos don Fernando, doña Leonor y don Luis, entonces de corta edad. El infante don Manuel, mancebo aún, estaba con su ayo don Pedro López de Ayala y recibió como venerado recuerdo la espada lobera del conquistador de Andalucía. El soberano de Castilla desde su lecho bendice a don Alfonso, le recomienda a la reina, le encarga sea justo con los ricos hombres y caballeros, habla de su hermano el de Molina, firme sostén del reino, y pronuncia las postreras palabras que encerraban el programa de la monarquía. Dejaba a su hijo un estado floreciente, su deber era aumentarlo. Si lo menguaba, era inferior a los hechos de su padre. El último deseo del rey Fernando III fue ver a su pueblo, y la muchedumbre que se agolpaba impaciente en las puertas del Alcázar recibió orden de entrar. El monarca agonizante quería ver a los súbditos y pedirles perdón. El rey Fernando de Castilla y León, señor de toda Andalucía, con un cirio en la mano, entonando la oración de difuntos, exhalaba el postrer suspiro entre los cánticos del Te Deum Laudamus. Así murió el rey, mesurado y cumplido, con toda cortesía, el de buen entendimiento y sano corazón, el bravo, muy leal y muy verdadero, el de los fechos granados, el rey Fernando el Santo. Así como el pueblo de Sevilla amó a su rey, lloró su muerte, lo elevó a los altares y estuvo presente en las postrimerías, siguiendo el último deseo del rey, al abrirse las puertas del Alcázar, nosotros hoy aquí, representando al pueblo de Sevilla y herederos de aquellos sevillanos, rendimos tributo y homenaje al patrón y libertador de Sevilla. La muerte no es el final. No me extiendo más, pues corremos el riesgo que Iván Vélez reproduzca las mismas palabras que protagonizó el célebre Francisco Umbral. He venido a hablar de mi libro. Y para eso estamos hoy aquí, para hablar de tu libro. El libro Reconquista, Reconstrucción de España. Por eso, sin más dilación, paso la palabra a Romualdo Maestre para que nos presente a Iván Vélez y su libro. Le damos un fuerte abrazo. Buenas tardes. En primer lugar, antes de presentar a Iván, voy a leer unas pequeñas líneas sobre lo que supuso la Reconquista, que sitúan el nacimiento de la nación española. La Reconquista supuso un renacimiento social, científico, literario y artístico en España, que fue el fundamento de lo que luego se conoció como el Imperio Español. El inicio de la Reconquista estaba basada
en el odio al conquistador, dadas sus diferencias de raza, costumbres y sobre todo de religión. Multitud de cristianos se encontraban refugiados en la cordillera cantábrica, que, como en época de los romanos, era el último lugar de los que no querían ser sometidos. La Reconquista no se empezó en un solo punto, sino en varios, lo que da lugar a un prototipo de Estado regional español. Los principales focos de resistencia eran Covadonga en Asturias, Uruel y San Juan de la Peña en Aragón y los Pirineos vascos y catalanes. De aquí salieron los reinos de Asturias, que engendra a su vez el de León y Castilla, Navarra, que produce el de Aragón, Cataluña, que al poco tiempo pierde su personalidad para unirse a la corona aragonesa. La victoria de Covadonga, que se sitúa en el año 718, fue un punto de inflexión donde los invencibles musulmanes serían derrotados. El hecho de tener que pasar los árabes a África para reprimir a los berberiscos fue clave para los inicios del Estado español. Una de las principales lagunas de la Reconquista es la falta de fuentes fiables en la Alta Edad Media en España. Poco sabemos de don Pelayo o de Fabila, su sucesor, muerto por un oso. Ya en época de Alfonso I el Católico, que conquistó Galicia, Braga, Oporto, Astorga, León, Palencia, Zamora y Salamanca, eran puntos en manos de los cristianos. Esto hizo que se trasladaran a poblaciones seguras, se fortificaran las fronteras, se restableció el culto y hubo un respeto a los mahometanos que se sometieron. Con Alfonso I, la monarquía asturiana se consolida y engrandece. Ya en época de Fruela I se afianzó Galicia, se fundó Oviedo y hubo periodos de paz con los musulmanes. Es muy importante destacar que la monarquía en aquella época era más de elección que hereditaria. En época de Alfonso el Casto se consolidó el reino de Asturias, se embellece la capital, Oviedo, se restablece la organización social y se hacen pactos internacionales, como los llevados a cabo por Carlomagno. El hecho del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago contribuyó a poner en el mapa el norte de la península ibérica. Una de las causas por las que la Reconquista se retrasa es por las luchas internas en los dos bandos contendientes. Tampoco hay que perder de vista las invasiones de los normandos en Galicia y en la costa cantábrica. A Ramiro I le sucedió Ordoño, que sofocó el alzamiento de los vascones en Álava. Con Alfonso II el Magno se llegó de forma estable al Duero. Ordoño II se convirtió en rey de León y Fruela II rey de Asturias. Las mismas rebeliones también se daban en tierras conquistadas por los musulmanes, como la de los berberiscos contra Amadi, sucesor de Almanzor, en el año 1000. En 1085, la toma de Toledo por Alfonso VI hizo que por primera vez sonase el nombre de Castilla como una gran potencia. Luego cayó Zaragoza, se quedó a las puertas de Almería y Granada. La avenida de los almorávides, llamada por los príncipes musulmanos, evitó la ruina total del islamismo en España. La guerra civil de los reyes musulmanes en Al-Ándalus fue aprovechada por los cristianos para afianzarse y llegar a acuerdos con ellos, como la cesión de plazas, Santarém, Lisboa y Cintra. La frontera cristiana llegó también al Tajo por el lado oriental. La división de los reinos de León y Castilla acabó en 1230 con su unión definitiva. En Cataluña, la ayuda de los francos sirvió para crear territorios tapón para contener el avance de los musulmanes a Francia. Empieza a haber una diferencia entre los estados occidentales y orientales en la península. En los primeros, el principio electivo de los reyes se va transformando en hereditario. Aún así, aunque el carácter patrimonial sigue pesando, se pide consulta a los prelados. Aparecen las cortes, derivadas de los antiguos concilios y los municipios. Las Cortes de León de 1188 se constituyeron antes que las de Gran Bretaña. De ellas salió una verdadera constitución política, cristiana y democrática,
y con todas las garantías para las libertades individuales y sociales, siempre y cuando no fuesen opuestas a la naturaleza ni a los principios fundamentales de la sociedad. Los municipios, como organismos naturales y sociales, como conjuntos de familias para defender los intereses comunes y hacerlos valer, ejercieron una gran influencia en el mejoramiento de las clases rurales. Se favoreció el desarrollo del comercio y la industria, y desde ellos se ampararon las libertades de los ciudadanos y los pueblos. Las clases sociales, nobles, libres y siervos, no eran tan rígidas como en otros estados europeos. Sobre los prisioneros solo tenían dominio Dios y la Iglesia. Los siervos y plebeyos que acudían a la guerra estaban libres de tributos y se les concedían grandes privilegios. Aparecen los fueros y las cartas pueblas, sobre todo en zonas fronterizas. La agricultura fue la principal riqueza de la monarquía asturiana, leonesa y castellana. Se estableció un sistema de riego del que quedan aún fehacientes pruebas y que en modo alguno fue obra de los árabes. Se extrajo hierro de Asturias y Galicia para fabricar armas y arados. Se tejió lino y seda. Desde el siglo XII se reunían los artesanos en gremios. Se establecieron ferias para favorecer el comercio. La peste hizo que España fuera de los primeros países que comprendieron la importancia de la higiene. Lo prueba la orientación y ventilación de los grandes edificios, los hospitales de peregrinos, las fumigaciones de las iglesias, como la de Santiago, o las escuelas, que no podían tener más de 40 alumnos. Los judíos fueron los mejores médicos de Europa. La enseñanza se daba en las escuelas catedralicias y en los monasterios. Alfonso VIII fundó la Universidad de Palencia y Alfonso IX la de Salamanca. Desde el punto de vista literario aparecen las crónicas y los cronicones. Es importantísima la Escuela de Traductores de Toledo, que pasa en latín tratados de los filósofos y matemáticos árabes y griegos. El arte románico se afianza. La Iglesia alentó la Reconquista. La santidad y sabiduría de sus hombres eran incrementadas por numerosas donaciones y por la influencia benéfica ejercida. Se establecieron concilios para velar por la paz entre los monarcas y vigilar la moral. Las órdenes militares combatían en primera línea y custodiaban las fronteras. Unieron el espíritu religioso y el valor guerrero. A las de origen extranjero, hospitalarios, sanjuanistas y templarios, se unieron las de Santiago, Alcántara y Calatrava. A los mudéjares se les garantiza vidas y haciendas, así como la libertad de entrar y salir en Toledo. Mantenían sus jueces propios. A los judíos les miraban con prevención, por ser coadyuvantes de la invasión musulmana, pero luego fueron siendo tolerados cada vez más. Sin embargo, más tarde se produjeron revueltas por el poder que adquirieron. En los estados orientales, el rey asumía todos los poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. La influencia mozárabe fue menor que en los estados occidentales. Con Fernando III el Santo, podemos decir que se inaugura la Baja Edad Media. Fue rey de Castilla y León. Su hijo Alfonso X el Sabio, 1252-1284, y Sancho IV el Bravo sentaron las bases estables para una reconquista. Con San Fernando se inicia un periodo de progreso, lo que se ha venido a llamar el primer Renacimiento español. El Santo Rey activó la reconquista, robusteció la autoridad del monarca, incorporando a los cargos del gobierno a los letrados y a los hombres de bien. Hizo vasallos de la corona a los fronterizos. Creó la figura de los adelantados, que representaban la autoridad real en las fronteras. Publicó en castellano el Fuero Juzgo. Creó el Consejo con 12 sabios. Era también una monarquía cristianamente democrática. En las Cortes, al lado del brazo de la nobleza y del poder eclesiástico, se consolida el poder popular, formado por los procuradores o representantes de los concejos de las ciudades principales.
Estos obran con arreglo a las instrucciones recibidas de sus representantes. Los municipios crecen también en importancia, llegando a su apogeo en los siglos XIII y XIV, creándose en las grandes ciudades conquistadas como Sevilla, Murcia, Carmona, Jerez y Cádiz. Se constituyen también ligas o hermandades de municipios. Hubo esclavos, claro que hubo esclavos, cautivos, musulmanes, que se vendían para rescatar con su precio a cristianos también cautivos. En el ejército empieza a ser sustituida la cota de malla por la armadura, se crea la infantería, se usa de forma generalizada la artillería y se perfeccionan las ballestas. Juan II creó la Guardia Real. La música militar se incorpora por primera vez al ejército. San Fernando usa la marina y Alfonso X construye las atarazanas. Creada la Inquisición en Francia contra los albigenses, fue introducida en Aragón y Cataluña por el Concilio de Tarragona en 1242. Para evitar abusos se prohibieron las cofradías o gremios de comerciantes. Se reguló el precio de las mercancías y se tasó el de productos de la industria, prohibiendo la reventa. San Fernando declaró oficial el idioma castellano, dejándose de redactar los documentos en latín. Cabe recordar que la primera biblioteca pública para todas las personas se creó en 1400 en el Hospital de San Miguel en Santiago. La medicina se estudiaba ya de forma científica en Salamanca y Valladolid, exigiendo los exámenes previos para ejercerla. Por influencia de los monjes cistercienses, el románico va dando paso al gótico. Los moros vivían en barrios separados y llevaban una luneta azul en el hombro derecho, según la disposición de 1408. En el plano cultural, tiene también su réplica en los estados orientales de Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. El florecimiento de Fernando III tuvo su homólogo en Jaime I el Conquistador. Todos los territorios tienen cierta autonomía en la demarcación de su corona. En estas fechas ya no se emplea el término de Condado de Barcelona. En Cataluña había una especie de república oligárquica. Los payeses vivían en situaciones bastante deplorables, casi como siervos de la gleba. La flota mediterránea progresó y durante mucho tiempo fue la primera de ese espacio. El comercio, en especial el de los mercaderes de Barcelona, llegó a competir con los más prósperos de Europa, realizándose con Siria, Armenia, Chipre, Rodas y Egipto. Con la culminación de la Reconquista tienen lugar los grandes hechos que ponen fin a la Edad Media en España e inaugura la Edad Moderna. Se restablece el orden interior, fortaleciendo la autoridad de la monarquía. Se forma la unidad nacional, tanto en el territorio, unión de Castilla y León con la corona de Aragón y la incorporación de Navarra, como la unidad espiritual, establecimiento de la Inquisición, expulsión de los judíos y moriscos. Y se inicia el esplendor español en el orden internacional, descubrimiento de América y acciones en Italia. Para acabar con el bandolerismo se reorganizaron las antiguas hermandades. Se creó en las Cortes de Madrigal, 1476, la Santa Hermandad, especie de guardia civil compuesta por 2000 hombres a caballo y de un número proporcional a pie. Tenían autoridad propia, con procedimientos rápidos y rigurosos y con penas severas para imponer el respeto. Doña Isabel presidía en persona los tribunales de justicia, recopiló las leyes sueltas, el ordenamiento de Montalvo, y se moralizó en breve tiempo España. En el orden fiscal se tomó en cuenta los recaudadores de tributos, se abolieron ciertos impuestos, se restablecieron otros, se prohibió la acuñación de moneda privada y se puso en marcha otra vez el crédito público. Todo esto hace que se acabe con la fuerza y la prepotencia de la nobleza de la época. El Papa, por insistencia de los monarcas, concedió en 1478 la autorización de la Inquisición. Esta se creó en ese año en Castilla y León, 1487 en Cataluña y 1490 en Mallorca. Aprovechando la guerra entre el sultán Abul Hassan y su hermano el Fagal, se tomó Granada. Las tropas entran el 2 de enero de 1492.
El 12 de octubre se descubre un nuevo mundo. Los judíos seguían con sus prácticas anticristianas. La Inquisición empieza a actuar, aunque siempre practican un edicto de gracia. Cabe recordar que se asesinó al inquisidor San Pedro de Arbués en la SEO de Urgel, en la SEO de Zaragoza, en 1485. El 31 de marzo de 1492 se ordena a todos los judíos convertirse o emigrar en el plazo de 3 meses, pudiendo enajenar o llevarse sus bienes. Unos 165.000 judíos salieron de España. Se esparcieron por Portugal, Italia, Grecia, Turquía y países de África. En 1493 se dictó la primera demarcación entre los descubrimientos españoles y portugueses. Con la conquista de Granada, los reyes católicos se propusieron continuar en el estrecho. Se tomó a Zamor, Alhucemas y Fadala, y finalmente Melilla en 1497. También se terminaron de conquistar las Canarias. Durante la época de los reyes católicos, cada uno de sus reinos que se unieron conservó sus instituciones, aunque se abolieron las fronteras aduaneras. Hubo un inquisidor general para toda España. Cada reino conservó sus cortes. La nobleza se dominó y mejoró la situación de los villanos. El ejército se transformó para acabar de convertirse en permanente. Se crean las guardias viejas de Castilla y los guardas de las costas de Granada. También la ordenanza de Cisneros, 30.000 infantes y su proporción de gente a caballo. El gran capitán reformó el arte militar. Se crea la infantería española. Isabel la Católica establece los hospitales y la sanidad militar. En la Marina se concede una pensión vitalicia de 100.000 maravedíes a los que construyan naves de más de 600 toneladas. Creo que todavía no somos conscientes del inmenso papel que desarrollaron los reyes católicos. Sin ellos no se entendería la construcción de una nación con una proyección internacional inigualable. Estudiar y divulgar el papel de la Reconquista en estos tiempos de la dicta blanda de lo políticamente correcto contribuye a combatir la propaganda que nos cesa sobre la leyenda negra en España. Uno de los peores males que padecemos es la ausencia de una izquierda intelectual que ame a su patria, que no se avergüence de su pasado y que no sea capaz de crear lazos de entendimiento. Por eso son tan importantes libros como este de Iván Vélez, de la Reconquista, que contribuye en estos tiempos difíciles a afianzar una historia pasada de la que deberíamos sentirnos deudores. Muchas gracias. Como decía Víctor, como aquí hemos venido a hablar del libro de Iván, solamente una pequeña introducción. Iván Vélez es el director de la Fundación de Naes, que como sabéis es la Fundación para la Defensa de la Nación Española. Y bueno, a mí me gustaría que nos hicieras una pequeña presentación de tu libro. Y sobre todo lo que me ha llamado mucho la atención es que es un libro que es por encargo, que fue la propia editorial la que te recomienda que lo escribas, ¿no? Sí. Lo cual viene a poner de manifiesto que la historia nos sigue interesando. Así es. Bueno, pues vamos a decir algo al respecto del libro. Bueno, primero agradecer, por supuesto, al Foro Rey Fernando III la organización de este acto. No sé si se oye o... perdón. Agradecer al Foro Rey Fernando III la organización de este acto. Yo creo que es un éxito, a la vista está, y bueno, yo creo que os esperan muchos más éxitos y podéis contar con mi ayuda en lo que necesitéis y os doy todo el ánimo que pueda, ¿no? Y todo el apoyo que pueda. Por supuesto, a Romualdo por su presentación y bueno, pues voy a hablar un poco de mi libro, como decíamos antes, citando a Francisco Umbral, tratando de ser breve para hacer un debate si es menester, ¿no? Efectivamente, es un encargo de la Esfera de los Libros. Yo los libros que he escrito con la Esfera son los 3 encargos ligados a determinados aniversarios. Aniversario de la conquista de México, 1521-2021, aniversario de Torquemada y aniversario del inicio de la Reconquista, y aquí es donde empieza ya el problema, ¿no? Porque lo que acaba de
transmitirnos Romualdo pues son una serie de hechos ordenados cronológicamente, algunos de carácter bélico, otros de carácter social, otros de carácter religioso, otros de carácter económico, pero la cuestión, la Reconquista en sí mismo, el concepto, tiene una dimensión filosófica. Y precisamente por su dimensión filosófica es por lo que hay una gran polémica que forma parte de lo que hoy se viene a llamar guerra cultural, en la cual estamos inmersos todos, hasta el más pasivo y pasota, tiene una idea de la Reconquista, ya sea mítica, ya sea prolija, ya sea, en fin, interesada, como es la historia. La historia se hace en el presente y tiene unas conexiones y la historia, digamos que selecciona datos y omite otros. Y, en fin, hay muchas formas de hacer historia. Hay lo que se llama la historia fenomenológica, que iría pues, a los hechos, a un intento de una historia positiva. Es decir, pues, por ejemplo, 1248, conquista de Sevilla por parte de Fernando III. Eso es incuestionable, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué motivos llevan a Fernando III? Digo porque estamos en el contexto de esta celebración, por cierto, interesantísima, y que yo he estado ya 2 veces y espero repetir el año que viene en la catedral. Creo que es un acto que no es solamente sevillano. Precisamente aquí esto demuestra la complejidad del material al que nos enfrentamos. Por ejemplo, la figura de Fernando III se liga mucho a Sevilla, como es lógico y normal, pero el propio Fernando III da de algún modo por concluida la Reconquista cuando le dice a su hijo que le da España una conquistada y otra tributada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, como decía, la conquista de Sevilla por parte de Fernando III implica a un montón de colectivos movidos por muy diversos intereses. Y por lo que respecta a la Reconquista, que término ahora mismo, por cierto, sometido a un intento de cancelación por parte de miembros de la Academia de Historia, y por supuesto un término completamente ideologizado, pues la Reconquista, y de algún modo hemos querido insinuar en la portada, tiene una dimensión bélica, que serían esta sucesión de batallas, pues por ejemplo, ahora que está aquí nuestro ilustre diputado por Jaén, pues las Navas de Tolosa. ¿Quién no sabe que eso es un momento trascendental? Pero es un momento bélico. Ahora, en la portada, esa sería la espada, digamos, las Navas serían la espada, pero está la cruz también, que en cierto modo es una espada también. Aquí es este juego de símbolos. Es decir, que las motivaciones que llevan a esas personas desde Covadonga en adelante, desde Covadonga hasta Granada, aquí también tengo delante una ilustre granadina, son muy diversas y hay una evolución. ¿Por qué digo esto? Pues porque, claro, a mí me encarga la Esfera de los Libros esta obra y hay muchas formas de afrontarla. Yo he querido, ya digo, no presentar una sucesión de hechos cronológicamente fehacientes, demostrables, que por supuesto espero no haber cometido errores, alguno habrá, supongo, sino introducir unos aspectos que a menudo se omiten, que son aspectos que tienen que ver con el mito, porque y los mitos pueden ser luminosos u oscuros, es decir, iluminan u oscurecen la realidad, ¿no? Y la Reconquista parte de un hecho de armas mitificado, como es lo que ocurre en Covadonga, y de un héroe como Don Pelayo, que se convierte él en sí mismo en un mito. De hecho, Washington Irving, que escribe los cuentos de la Alhambra, también le dedica una obra a Don Pelayo. Es decir, ¿y por qué se la dedica? Pues porque hay una nación naciente, valga la redundancia, que se fija en la operatividad que tienen personajes cargados de esa carga simbólica tan enorme como la que tiene Don Pelayo. E incluso en España, la España que va construyéndose según se va desplegando, por decirlo de algún modo gráfico, la Reconquista, y de ahí el subtítulo, esa España busca mitos fundacionales. Busca mitos fundacionales que, por supuesto, aquellos que quieren negar la idea de España tienen que tratar de destruir. Un ejemplo. Se discute enormemente el linaje no solo de Don Pelayo, sino de las personas que le acompañan en esa batalla de Covadonga, efectivamente mitificada, porque las crónicas cristianas dan 187.000 musulmanes y es que no caben literalmente en el valle. Si uno va y dice, no caben, no pueden ser 187.000. Bueno, lo que es cierto es que cada facción aumenta el nivel o lo aminora de los enemigos para protegerse frente a una derrota o engrandecerse frente a una victoria. Lo que es cierto es que allí se da un hecho de armas, constatado por ambas partes, y tiene su carga simbólica de manera retrospectiva. Y me explico.
aquí Romualdo nos ha hablado de las rápidas expansiones que hacen los reyes asturianos hasta el Duero, porque es verdad que el cuadrante noroeste de la península estuvo tenuemente islamizado, tenuemente islamizado. Por cierto, cuando se habla de repoblación, no es que no hubiera gente y se colocara gente, que también, sino que lo que se hace es implantar un nuevo orden político y religioso. Y entonces lo que ocurre en Covadonga tiene importancia cuando una vez se ha producido cierta expansión, se echa la mirada atrás y se busca el punto de partida. De hecho, la Covadonga que hoy más o menos celebramos y que se ha celebrado en momentos históricos de la nación española tan concretos, y lo pongo al final del libro con 1808, cuando las tropas asturianas tienen que luchar contra el francés, que es otro invasor y otro enemigo religioso, van a Covadonga, como para supervitaminarse, que diría Super Ratón en aquellos dibujos de nuestra infancia, ¿no? Es decir, para tomar de algún modo conexión con ese hecho fundacional. Entonces, yo creo que lo importante de este tipo de obras es la operatividad que puedan tener frente a un discurso que ya digo que está completamente ahora viciado y polarizado ideológicamente. Yo digo que se cuestiona el linaje de don Pelayo y de sus acompañantes porque, si ustedes han estudiado un poco el asunto, saben que en los años 60-70 se buscó una especie de don Pelayo indigenista que habría sido el líder de una especie de cántabros irreductibles, algo que más o menos ha aparecido en las palabras de Romualdo y que es una tendencia muy operativa para esos focos que, utilizados para la construcción de naciones fragmentarias, son ideales. Pero nosotros, que defendemos la unidad de España y su perseverancia y su persistencia en el presente y en el futuro, tenemos, por supuesto, que pelear por un mito que ha atravesado los siglos y que, de hecho, se supone, digo porque eso es una fecha pues establecida por Claudio Sánchez Albornoz, se supone que esto ocurrió hace 1300 años. Hasta hace unos años Covadonga se ubicaba en el 718. Bueno, da igual, si es que realmente a la escala milenaria en la que nos encontramos nos da absolutamente igual. Lo que sí que es cierto es que los musulmanes entran en el 711, como es bien sabido, aprovechando una crisis interna de un reino visigodo que efectivamente era más potente de lo que se ha querido también presentar, precisamente por la cuestión ideológica. Si tú tienes un reino visigodo muy débil, la posibilidad de reconstrucción de una nación española basada en el visigodo también se te desvanece. Es decir, que lo que yo creo que ustedes reflexionen es que aquí no se trata de aportar más y más y más batallas o más y más nombres, sino de entender las ideas que van atravesando los hechos y cómo estas ideas se van transformando conforme pasan los siglos. Porque lo que se da a partir de 1711, con la llegada de esos musulmanes, es un choque que muestra, y hoy, que también me parece que Romualdo lo ha traído en su discurso, que tiene mucha actualidad, la incompatibilidad entre culturas. Y esto, pues ya sabemos el calificativo que me pondrá alguien que me escuche y que esté en otras coordenadas, pero es que es real. Y, de hecho, los musulmanes consideraban a los cristianos politeístas, por la Trinidad, 3 personas. Ellos no, ellos están en otras coordenadas muy diferentes. Por cierto, unas coordenadas que en el futuro encajaban mucho mejor con el protestantismo. Y esto explica muchas cosas que se salen del debate que tenemos aquí esta tarde, que es lo que yo quisiera plantear. Entonces, lo que se da es un choque y unas incompatibilidades más allá de que, y esto ingenuamente se suelta sobre el tablero, más allá de que existan intercambios de instituciones culturales, pues vale, pues yo acepto que el turrón pudieran haberlo, que tampoco lo sé, pudieran haberlo elaborado los primeros musulmanes y me lo comemos en Navidad. Sí, pero cuidado, el 25 de diciembre los musulmanes dirán nada que celebrar, los cristianos dirán todo que celebrar. Entonces, lo que yo quiero que se entienda aquí perfectamente es cómo la llegada de los musulmanes produce una gran conmoción. Por supuesto, es una llegada violenta, que es otro de los mitos que circulan con respecto a los musulmanes, es que poco menos que vinieron como una corriente irenista, pues dialogante, ¿verdad? Una especie de alianza de civilizaciones 1200 y pico años de la llegada de Zapatero al poder en España, después de unos hechos que todos conocemos, y que de algún modo pues se convenció la gente. No, lo que había eran una serie de pactos con un trasfondo violento evidentísimo, con unas grandes masacres, con una gran implantación de la institución de la esclavitud, con una industria de eunucos, por cierto, con Lucena como uno de los centros andaluces de distribución de hombres que eran mutilados, por cierto, tema también muy de actualidad, los hombres mutilados,
y que se distribuían como piezas, que era la palabra que se utilizaba para los esclavos. Es decir, que la incompatibilidad es completa. ¿Qué ocurre desde esos focos norteños? Del cual, por supuesto, por la expansión que se da a través de él, porque si uno se fija, la centralidad siempre tiene como eje Covadonga, es decir, estaríamos Cangas, Covadonga si se quiere, Cangas, Oviedo, León, Toledo, Sevilla, es decir, la ciudad va a Madrid luego después por la centralidad imperial. Imperial, ojo, otra palabra que no debemos tenerle ningún miedo, es decir, en la construcción de España lo que prima es el anhelo imperial de trasfondo, por supuesto, religioso, porque hay que envolver a estos herejes, que es como se les denomina a los musulmanes. Yo es que no me corto con la terminología porque es perder el tiempo, así de claro, ¿no? Y entonces, desde luego, desde el principio lo que se da es, no desde el principio, evidentemente, no desde Covadonga, no podemos pensar que don Pelayo, aunque tampoco hemos penetrado en su cabeza, tuviera clara una idea de reconquista, que veremos que es un término, por cierto, que llega al español en el siglo XVIII, al menos, no en el XIX, que esto también anula muchos debates que han tratado de pensar que es una especie de excusa que se hace en el siglo XIX, que es cuando se elaboran las historias nacionales frente a esas historias regionales que serían las víctimas de las historias nacionales. Pues lo que se da cuando se toma conciencia de que ya hay un reino que podemos llamar de Oviedo, más que de Asturias, por cierto, es de que delante se tiene a un enemigo, incompatible, como digo, en muchos aspectos, y que existe un reino en el cual se inspiran esos reyes obetenses y luego leoneses, que es el reino visigodo. Por eso se habla constantemente, voy a intentar ser breve para abrir un debate si se quiere, por eso se habla no de reconquista, sino de restauración. Y esta es una idea también que tiene dos dimensiones, como lo tiene todo en estos siglos, la política y la religiosa, que van unidas porque tú no puedes implantar una religión sin tener un dominio territorial mínimo, ¿verdad? Bueno, lo que se trata es ver que se ha caído la pérdida de España, que es una frase que se utiliza muy a menudo en las crónicas que empiezan con Alfonso III y que luego continúan, con elementos nuevos, como es el elemento de Santiago. Yo he querido dedicarle un capítulo a Santiago porque es un elemento fundamental, y si ustedes se fijan en la rejería de la capilla dedicada a Fernando III el Santo, en la crestería de la reja está Fernando III. ¿En qué actitud? En la actitud de Santiago Matamoros. Es decir, el mito de Santiago es absolutamente central en todo esto. El sepulcro de Santiago es absolutamente un elemento central por distanciarse de Roma también. O sea, que estas cuestiones no son anécdotas, ni anhelos, ni manías personales, como tampoco es una cuestión meramente psicológica que los reyes leoneses se llamaran emperadores. Entre otras cosas porque al propio Alfonso II el Casto ya se le había ofrecido una corona imperial. Es decir, que la idea de imperio está ahí. Y para no desviarme del tema, ellos ven que hay un reino visigodo del cual hay persistencias, el Liber Judicorum, el cuerpo legal, muchas instituciones, por supuesto, una iglesia que se irá transformando y que sufrirá una crisis interna interesantísima entre lo que ocurre con Beato de Liébana y el Hipando de Toledo. Eso es fundamental. Eso es fundamental para aumentar, por cierto, la incompatibilidad con el Islam. Aquí la alianza también se va a pique, ¿no? Y entonces ellos tienen como recuerdo el reino de Toledo la pérdida de esa España, que al menos como unidad ya estaba dada sobre las bases romanas. Por ejemplo, Sevilla es un ejemplo clarísimo de ciudad romana, por supuesto barroca, eso ya ni se discute, renacentista, ¿no? Lo que pasa es que aquí el romanticismo ha hecho un daño en Andalucía, presentando a Andalucía como una especie de paraíso andalusí perdido. Pues nada más lejos. Y esto hay que decirlo hoy, y mañana y pasado, e incluso el día 4, que van a venerar una bandera que es una invención completa y completamente absurda, yo creo, para Andalucía, ¿no? Y yo no soy andaluz, pero sí soy español, entonces no puedo tragarme semejante basura historiográfica, ¿no? Y entonces, a lo que yo voy, hay una España visigoda que ha caído, que se ha derrumbado, que ha colapsado, y opera, como recuerdo, yo utilizo la palabra anamnesis, que es muy de la terminología médica, y prólesis, es decir, de proyección, es decir, recuerdo y proyección. Se tiene ese modelo y es como el que tiene delante un modelo y trata de pintarlo, pero el retrato no se parece literalmente al modelo. De hecho, el retrato nunca debe parecerse literalmente al modelo. El retrato de Inocencio X de Velázquez
es más que un parecido, por eso dijo el Papa troppo vero, ha sido demasiado lejos. Entonces, lo que yo quiero dar a entender es que en el desarrollo de ese plan aparece una nueva España, que luego, por cierto, da pie a otra nueva España, que es la nueva España que luego da pie a México, para que veamos este juego como de muñecas rusas. Entonces, lo que hay es, ya digo, un recuerdo de un reino que ha colapsado, que estaba más o menos asentado, que era cristiano, y se quiere recuperar o restaurar, pero evidentemente, ya digo, no se restaura. Eso por lo que respecta a toda la Reconquista. Y esto explica que los reinos cristianos tuvieran una especie de vías naturales de expansión. Y explica cómo los tratados van delimitando, por supuesto, ligados a la fuerza militar y económica de cada uno de ellos, pero cómo hay una especie, ya digo, de vías naturales de expansión. Y cómo de algún modo Aragón se va quedando sin territorio, según se me ve desde allí, se va quedando sin territorio y tiene una expansión mediterránea, y cómo Castilla tiene que inmediatamente, por su enorme potencia también naval, porque se piensa que en Castilla solamente hay caballos, no, hay muchos barcos, y de hecho Bonifaz es el que entra por el Guadalquivir, que es una imagen cinematográfica que siempre digo que si hay un productor con dinero que haga la película, porque será un exitazo. Y entonces, en ese desarrollo es donde cuaja, donde cristaliza la nación histórica española, aun cuando no es la restauración del reino visigodo. Y ahora voy a dar una pincelada muy rápida. Con respecto al término reconquista, porque la idea yo creo que la hemos entendido todos, este es un término que yo lo tengo localizado en el siglo XVIII. Yo y más gente, yo no tengo ninguna ansia de originalidad ni tiene mayor mérito, ¿no? Sí que está utilizado en el XVIII, lo cual ya digo que corta raíz esta especie de negación de un relato nacional que de alguna manera sea una especie de invención de unos cuantos, ¿no?, para oprimir a otros, ¿no?, lo de siempre en España, prisión de naciones, ¿no? Este es un tema que quiero yo desarrollar un poquito, lo que pasa es que me está costando trabajo encontrar documentación. Además, yo sé francés, pero lo justo, muy poquito. Y yo creo, voy a lanzar una tesis discutible, ¿no?, pero puede que tenga acierto, ¿no? Y de hecho no la introduje en el libro porque quería aquilatarla y pulirla de algún modo. Yo creo que, puesto que la Hispania romana es conquistada por los godos y Francia se llama Francia y España no se llama Gotia, y ellos no se llaman Galias, es decir, su vínculo con los godos es directo, yo creo que la palabra reconquista en Francia tiene sentido referida a España porque, de algún modo, si esos cristianos se miran en el espejo godo, sería una reconquista de lo ya conquistado, la vuelta a conquistar, no sé si me explico, la reconquista del reino ya conquistado, una nueva conquista, ¿no? Entonces, quizá pudiera venir de ahí ese uso. Ya digo que esto hay que aportar más pruebas, pero tengo ese pálpito de que pudiera tener sentido que por eso venga de Francia. Y claro, en el 18 pues es lógico que pase a España, porque el 18 ya es cuando entramos ya en un cambio dinástico y en un afrancesamiento que nos trajo algunos problemas un tiempo después, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso. Decir, por último, que aunque hoy está cancelada la palabra reconquista por parte de la izquierda o la autodenominada izquierda española, pues yo me he tomado la molestia de buscar sus usos. Carlos Marx lo utiliza, porque Carlos Marx utiliza evidentemente manuales de historia clásica, donde está completamente asentada la idea, pero es que las revistas del Partido Comunista en los años 50 y 60 utilizaban con naturalidad Reconquista. Y hay que decir también que incluso el maquis se llamó Reconquista de España. Claro, de un orden que ya había el restablecimiento. Por eso decía yo que lo de los godos pudiera ir por ese sitio. Cierto es que el último registro que yo he colocado ahí es de Dolores Ibarruri y ya deja abierta la posibilidad de que hay como una especie de naciones eternas que están ahí, que ya sabemos que son las de la Segunda República, que han tenido estatuto, que sean Cataluña, País Vasco y Galicia. Bueno, como es sabido, este es un campo de batalla inacabable. Estamos, cuando hablamos de cosas de hace 1300 años, estamos hablando de la actualidad, aunque no lo parezca, y simplemente pues yo animo a entrar en esta discusión y quedo a disposición del público si quiere comentar algo. Así que nada, muchas gracias por la atención prestada.
a romper yo el hielo y para luego establecer un debate con los asistentes para todo tipo de preguntas. Se ha mencionado lo que era el aforamiento y la concesión de cartas pueblas y de fueros a todos los territorios que estuvieran en zonas fronterizas. Y lo más curioso es que aquí en España no hay pueblo donde se le pegue una patada a una piedra y aparezca una carta que da privilegios frente a los demás, ¿no? ¿Qué relación directa ves tú con ese nacionalismo que acabas de mencionar, de vascos, catalanes y en cierta medida gallegos, sobre esos fueros? Bueno, pues no, hombre, yo lo que creo que es una cuestión de oportunismo puro y duro. Es decir, yo soy de Cuenca y el foro de Cuenca pues es un foro importantísimo. Claro, lo que pasa es que en Cuenca, en el siglo XIX, no se nos ocurrió, entre otras cosas porque para que se te puede ocurrir, pero tienes que tener la potencia para llevarla a cabo. Lo que ha ocurrido en España es que en algunas regiones, privilegiadas precisamente por su pertenencia a España y por supuesto a la España imperial, que eso no hay que perderlo de vista, se beneficiaron enormemente del retorno de capitales que hubo en el siglo XIX. Es decir, que cuando se producen los procesos que llaman de independencia, pero que está mal dicho, de construcción nacional hispanoamericana, todos son esquilmados por Inglaterra. Eso hay que decirlo claramente. Pero hay una serie de regiones que precisamente al calor del retorno de capitales y al calor del proteccionismo adquieren una potencia económica importante. No es el único factor, ¿no? Y entonces hay una manía en España de buscar una historicidad, bueno, porque también poca la tenemos, ¿no? Y entonces, pues vienen a decir, son ultrarreaccionarios en ese sentido, porque la idea de nación española política es incompatible con particularidades de ese tipo. Bueno, aunque ahora estamos ya en una España de muchas particularidades, ¿no? Entonces ellos se refugian en leyes medievales, algunos ahora ya lo esconden también en argumentos racistas, pero esto está menos presentable, aunque todavía siguen venerando a Sabino Arana, que esto hay que tener cuajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues agarran ello, pero fueros ha habido en toda España, en todo avance, lo que había era unos beneficios fiscales, porque era jugarte la vida. De hecho, yo le he dedicado un capitulito a figuras fronterizas interesantísimas. Los homicianos eran homicidas que para redimir penas las colocaban en primera línea de frontera. La frontera no era una raya, era un espacio, era una franja, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, a esas gentes hay que darles una recompensa. Yo lo que sí que he traído, porque creo que es importantísimo, es el primer municipio, entendido como tal, con un documento muy clarito, que es el de Brañosera. Hay muchas brañoseras, pues todo aquel sitio donde... Bueno, ¿qué le pasó a esa población? Pues que le dijeron, usted no tiene que cumplir con todos los requisitos que tienen los de unas leguas más atrás. ¿Por qué? Porque usted se está jugando la vida. Entonces, eso fue una especie de oleadas casi siempre en avance, en algún momento en retroceso, estoy pensando en Almanzor, pero fueros hubo en muchos sitios. ¿Qué ocurre? Pues lo que estoy diciendo, que por oportunismo y por dejadez de combate por parte de quien tenía que haberlo impedido, pues se han refugiado en lo que ahora se llaman en la Constitución del 78 nacionales históricas. Bueno, que me digan en algún sitio de España que no es histórico, como decías tú, es que das una patada a una piedra y te sale, pues, yo qué sé, pues un sillar celtibérico que si tienes los etnólogos y los fabuladores bien pagados te harán de ellos, bueno, como decía, para resumir, como decía Julio Camba, dadme 1.000.000 de pesetas y haré de Getafe una nación. Pues lo mismo digo con esto. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? No se ha mencionado para nada la figura de Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Qué importancia le da a esa figura? ¿Es más mito que realidad? ¿Fue Sí. uno más en esa guerra de frontera? Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Por eso decía que antes los mitos son importantísimos. Hay varios Rodrigos Díaz de Vivar. Hay el Rodrigo de Vivar y luego está el Rodrigo de los Cantares, de varios que hay, la historia Roderici, el Cantar del Mío Cid, etcétera, etcétera. Yo le he dedicado un capítulo precisamente porque es fundamental y hasta tal punto llega la fuerza mítica y simbólica del Cid que incluso quienes cortan con España, por decirlo rápidamente,
lo ensalzan. Es decir, cuando Aguinaldo, el líder filipino, corta para que luego ya Estados Unidos arrase, que es lo que pasó después, pues habla del Cid. Habla del Cid. Y, por cierto, y esto va a ser un problema para algunos, en el himno de Riego se habla del Cid. En el himno de Riego. Y, por cierto, los poetas del 27 hablan todos del Cid. Es decir, que, vuelvo otra vez a lo mismo de antes, es una batalla de la actualidad, de la actualidad. Hay otro héroe que también he querido rescatar de algún modo, precisamente porque tuvo mucha operatividad en los siglos en los que hubo conflictos con Francia, que es Bernardo del Carpio. Bernardo del Carpio, vencedor de Roldán, es una figura interesantísima, hasta el punto de que Carlos I, cuando llega a España, va a su sepulcro a coger su espada. Bueno, es que hay muchísimo, claro, esto es inagotable, ¿no? El tema de las espadas, la espada lobera, que Fernando el de Antequera la lleva. Claro, son símbolos, no es que tenga superpoder la espada, pero te vincula con otras personalidades de tu historia que son tus modelos a seguir. Entonces, yo creo que el canon que se acuña con el Cid se hace sobre una materia real, que es un individuo real. Evidentemente, el Cid del Cantar no es el Cid histórico, pero sí que es cierto que es una de las figuras iconográficas de este periodo de tiempo. Hay otras menores, pero esta es la más grande, ¿no? Incluso, si nos damos cuenta, la película El Cid aparece cuando tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque esos símbolos tienen operatividad en unos contextos muy concretos. Pero sí, claro, es fundamental. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría conocer, Iván, que tú lo has mencionado al inicio de la presentación del libro, el vínculo que en la época se establece entre una iglesia poderosa, porque se respetaba por la sabiduría que tenían, y el poder ejecutivo, ¿no? Los reyes, ¿no? Sí. Es una cosa un tanto simbólica, ¿no? Dentro de la Reconquista, ¿no? Bueno, yo creo que, por ejemplo, un momento gráfico, porque yo creo que lo mejor es intentar ver imágenes, es la carga de los tres reyes en las Navas de Tolosa, donde está Jiménez de Rada, están los reyes. Es decir, ahí ya se ve que ¿cómo diría yo?, la complementariedad entre la esfera religiosa y la política, aunque en el cristianismo afortunadamente están disociadas, eso es muy importante, muy importante. Muy importante, y eso nos separa también del Islam. Y esto tampoco es ninguna cosa anecdótica, esto es un elemento absolutamente central. Bueno, pues ahí está clara la cuestión, y está clara también, esos vínculos están claras en el hecho de que las navas que se producen de algún modo como contrapeso, así se entiende, a la derrota de Alarcos, 1195, tienen un aspecto de cruzada. Y tienen una importancia, la cruzada española, por llamarlo así, tiene una importancia tremenda porque de algún modo la cristiandad estaba amenazada, tenía como una especie de tenaza, la otra parte de la tenaza estaría en Jerusalén, y incluso el Papa tiene que decirle a los caballeros franceses, que luego, por cierto, muchos se retiraron a intentar saquear Toledo con unos objetivos no muy elevados, la verdad. El Papa es el que le dice que donde está en peligro la cristiandad también es en España, ¿no? Entonces, tiene ese aspecto de cruzada. Y luego también me parece que es importantísimo, porque si descontextualizamos no se puede entender nada, ¿no? Lo que hay que entender es que las derrotas se entendían como castigo divino. De hecho, Guadalete, nombre que, por cierto, también está sometido a discusión. Otros dicen que es la batalla del lago, bueno, en fin, cuestiones ya de finura filológica. Lo que ocurre es que, de algún modo, las crónicas cristianas dicen que el colapso del reino visigodo es un castigo divino porque es una sociedad corrompida. Esto es un clásico, ¿no? Sin embargo, Dios estará de parte de ellos. Claro, que hay una lucha divina también. Y entonces, claro, eso está en toda la Reconquista. Los rezos que se hacen, las ofrendas que se hacen, todo ello está ahí hasta el 2 de enero de 1492,
completamente, toda la cristiandad se alegró porque de algún modo se compensaba lo que estaba ocurriendo en Constantinopla. Claro, era una lucha entre dos bloques mucho más definidos de lo que hoy percibimos, porque bueno, el hecho religioso ha perdido fuerza en gran medida, ¿no? Y por otra parte también la vigilancia moral que sobre los reyes establecía la Iglesia, es decir, marcaban unas pautas que a la vez les daban fuerza frente a los vasallos, ¿no? Sí, claro, porque el rey tenía que ser pues una figura ejemplarizante. De hecho, mira, ese cuadro que, por cierto, que yo no sabía que estaba aquí, y ahora lo veré más a fondo, lo tengo ahí citado en el libro, pues esa es una escena absolutamente ilustrativa de cómo pues el rey tenía que ser un modelo y un buen cristiano. Y es cierto que Fernando III, que en Sevilla evidentemente tiene mucha veneración, como es lógico, está en cierto modo ensombrecido en España en general por la figura de su hijo, de Alfonso X, pero y yo no es porque esté en Sevilla, no quiero ser oportunista, ¿no? Pero es verdad que Fernando III deja abiertas muchas de las vías que recorre Alfonso X, las había abierto ya su padre, de hecho, y sí, yo creo que él es un modelo clásico de rey, luego canonizado evidentemente, y que encarna todas las virtudes morales que debe tener, ¿no? Un rey cristiano. Macario. Yo quería llamar la atención sobre, ya lo ha sacado un poco, ¿no? Me gustaría oír tu opinión sobre el hecho de que estamos siempre aprisionados por las palabras, ¿no? Y hay palabras policías, ¿no? Sí. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? ¿Se oye? No. Bueno, lo que quería decir es que la palabra nacionalcatolicismo, nacional católico, es una palabra que realmente coarta totalmente todo pensamiento, porque estoy seguro que es de lo que te van a acusar. No, ya lo han hecho. Entonces yo quería oír tu opinión sobre el efecto tan potente que tiene esta palabra, que no solo se concentra en el franquismo, sino que se habla de que la historia de España desde el siglo XIX, pues la construcción del nacionalismo español, que es una construcción supuestamente ficticia y falsa, se hace sobre la base del nacionalcatolicismo. Pero claro, uno coge la historia de España y resulta que desde la predicación de Santiago, la supuesta predicación de Santiago, hasta el sepulcro de Santiago, ¿no? la predicación de San Pablo, pasando por toda la Edad Media, pues estamos siempre en esa íntima relación Iglesia-Estado, ¿no? Sí. No, bueno, yo coincido. Bueno, lo primero, Macario Alpuesta, que me ha ayudado en algunos tramos del libro con sus traducciones del latín, que es un idioma que deberíamos estudiar mucho, pero bueno. A ver, las críticas ya me las han hecho, o sea, que ya antes de sacar el libro, ya en El País nos pusieron a parir a unas cuantas personas, pues Pío Moa, a mí, no sé qué, ellos no han leído, no sé, pero bueno, pero es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Hay ya un prejuicio, si hablas de Reconquista ya se te suponen una especie de ranciedad en tus planteamientos o de rigidez, pero es que al fin y al cabo la historia de España, es que España es una construcción política, pero católica. Pero y católica no solamente en lo religioso. Si católico significa universal, es que España tuvo un imperio universal y ese era el impulso que tuvo. De hecho, además, para coger a los turcos por la espalda, lo que ya hemos dicho 1.000 millones de veces, pues hay que desacomplejarse. Sí, efectivamente, sí. España es una realidad construida sobre bases católicas. ¿Pasa algo? Habría que decir, pues no, es que es así. Que tú le quieres llamar nacional católico, pues me parece muy bien. Yo creo que esto está contaminado por esta especie de franquismo retrospectivo en el cual milita mucha gente ahora en el 2022, casi 23. ¿Qué hizo el franquismo? Coger símbolos que utilizaron los reyes católicos y yo creo que lo que no hubiera tenido ningún sentido es que hubieran cogido el gorro frigio y otra serie de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, que, por ejemplo, el águila de San Juan, que un poco es donde se condensa, estamos hablando toda la tarde de símbolos, donde se condensa toda esta ideología criticada, ¿no? Bueno, el águila de San Juan tiene que ver con la devoción de Isabel la Católica, que era una católica de verdad, evidentemente, y no solamente cuando adquiere el título que se le da al Papa, sino que ya lo era desde siempre. Es algo que condiciona toda su vida, que es una guía de toda su vida.
Bueno, ¿y cuál es? Es que yo lo que no acabo de entender es que en una nación como España, que es una nación católica tradicionalmente, más allá de lo que cada uno piense, que ahora nos asombremos de que venimos de ahí, es que no tiene sentido. Sería algo así como si los suizos se asombraran de su calvinismo. Por ejemplo, claro. No, claro, efectivamente, es como si los suizos dijeran, pero que somos calvinistas. Pues claro que lo eres, evidentemente. No hay más que ir a cualquier villorrio de España, ves una iglesia. El edificio más grande es la iglesia. Ahora a lo mejor es una nave industrial. Bueno, pero está en el centro y está el ayuntamiento. Pero lo importante también es que el catolicismo no solamente son los sacramentos, los ritos que de paso incluso, sino la idea de persona. La idea de persona del catolicismo es incompatible con la del Islam. Y eso, la gente que lo estudie un poquito, por favor. Es que no tiene nada que ver la idea de persona. Por eso, siempre lo digo, por eso un etarra, que aunque sea antiespañol, es católico de formación, no se inmola y el musulmán sí. Esa es la clave. Pues hay que entenderlo. Entonces, claro que somos católicos. ¿Qué vamos a ser entonces? A ver, no sé. Y por supuesto nunca aliado con los, salvo coyunturalísimos momentos, nunca aliado con el turco como otro país que está por ahí arriba de los Pirineos. Claro, es que la cosa hay que decirla, no estamos en la batalla cultural. En Sevilla se puede decir todavía, yo creo. Sí, sí. Sí, es una... Lleva estando sometido al poder en la península desde Gibraltar. Sí. Es así, pero ahí aparece el bloqueo que se encuentra en el norte de África, coincide con la aparición de una tierra con la que no se contaba. Entonces eso produce un viraje bestial que es el Nuevo Mundo, y ahí es donde está la Nueva España. Entonces, claro que, y de hecho además las bases que se tratan de establecer en el norte de África, que por cierto Ceuta fue, lo que pasa es que solo me he enterado, como el chiste, me he enterado después. Parece ser que el rey de Portugal le ofreció a Fernando de Antequera Ceuta para que tuviera una cabeza desde la cual neutralizar, porque era la plataforma de entrada, desde Tarik en adelante, todas, los almohades, almorávides y todos ellos, es su plataforma, ¿no? Entonces sí que lo hay, y de hecho Alfonso X, que nos hemos metido un poquito con él, pero no mucho, tiene lo que se llama el Fecho del Allende. El Fecho del Allende. El Fecho del Allende es la conquista del norte de África. Pero, en el Cantar del Mío Cid también se apunta. Cualquier noche daría un salto a África, algo así, más o menos. Lo tengo recogido porque ya digo que yo creo que hay muchas formas de contar la Reconquista. Yo he adoptado un criterio. Y a mí me ha interesado mucho todas estas cuestiones que tú me preguntas. Sí que lo ha habido, pero ya digo que la aparición de las Indias occidentales pues hicieron bascular todo de una manera tremenda, y ahí están los frutos. Son unas naciones civilizadas, claro. No colonias. Sobre cuál fue el papel de la Orden de Santiago y su maestro, Pelay Correa, en todo el proceso de la... Además me alegra esta pregunta porque la sede está en Nuclés, que es de Cuenca. Voy a hacernos un poquito de patria hoy en Nuclés, ahora que está por ahí mi amigo Jesús Mateo, que no lo veo por ahí. Pero... No, hombre, la Orden de Santiago fue fundamental. Porque hay que tener en cuenta que muchas de las grandes expansiones hacia el sur las hacía el rey, pero acompañado de los maestres de las órdenes. Y además la de Santiago fue la más prestigiosa, hasta el punto de que, bueno, pues en adelante, en los siglos posteriores ya cerrada la conquista, el hábito de Santiago era uno de los bienes más preciados de cualquier persona. Por poner un ejemplo, Hernán Cortés le dio el hábito de Santiago a su hijo mestizo. Esto también es muy importante. O sea, bueno, evidentemente, ¿qué decir? Pues es la orden fundamental, la más importante, ¿no? Sí. Sí, bueno...
acuerdo. Sí, sí, lo trato, no lo trato en profundidad, pero sí que doy unas pinceladas. Están toleradas, bueno, ¿a qué precio, verdad? Estás tolerado, pero claro, no te permito llevar armas, no te permito llevar a caballo, no te permito reconstruir iglesias. Estos temas los ha estudiado mucho Serafín Fanjul, que es un poco la fuente que yo he usado para este tipo de cosas. Sí, también está citado Sánchez Saos. Sí, está citado. Hola. Hola. Es que yo estudio filosofía aquí en Sevilla y no se conoce ni la escuela de Gustavo Bueno. Por supuesto, si a los chicos se les menciona pues la Reconquista, eso es facha, católico es facha, o sea, todo, ¿sabes? No sé. Entonces, ¿tenemos solución? ¿O cuál sería la solución? Porque toda esta información, ¿cómo podría ser? Es que no sé. La nación española, bueno, ahora no, hace ya muchos años, ya tengo muchos años. Y pues sí, te llaman facha, pero bueno, eso no deja de ser una descalificación grosera sin ningún fundamento. Lo que hay que ir es a los hechos, ¿no? y a las teorías y confrontarlas, ¿no? A ver, ¿no se conoce a Gustavo Bueno en Sevilla? Pues debiera conocerse, porque Gustavo Bueno venía mucho a Sevilla todos los años, en Semana Santa. O sea, que debería conocerse más. Y su hija vive en Sevilla. Hombre, con Gustavo Bueno se ha producido una cancelación total. ¿Por qué? Pues porque pone en cuestión muchas de las cosas en las cuales está sustentada la Universidad Española actual. Pero bueno, eso tampoco hay que alarmarse mucho, porque hoy por hoy la gente se forma casi más fuera de la universidad que dentro. La Fundación Gustavo Bueno tiene una potencia y una difusión enorme, sobre todo en Hispanoamérica, lo cual demuestra que nuestro ámbito, digamos, natural o histórico es ese, que es el de la lengua española. Y bueno, pues las obras de Bueno están muy accesibles, es cuestión de ponerse a trabajar, nada más. Y luego, con respecto a la facha, pues es un insulto, no tiene mayor... O sea, y es más, a veces se agradece, ¿no? Porque dice, bueno, pues no iré haciendo la cosa tan mal, ¿no? Si te llaman facha. Pero bueno, así está el patio. Sí, ahí al fondo. Toda. Es decir, lo que hace Almanzor pues es propio de un hombre, además. A ver, Almanzor es una figura, el azote del año 1000, me parece que se le llamó, si no me equivoco, es una figura pues que causa una enorme conmoción por sus sucesivas incursiones en territorio cristiano para capturar bienes y esclavos, que era básicamente lo que hacía, porque es verdad que luego no se quedaba con el territorio, no lo conquistaba, ¿no? Claro, él va al corazón de la cristiandad española, que es Santiago, y el famoso traslado de las campanas, que luego están en la mezquita de Córdoba me parece como lámparas. Bueno, pues sí, fue una absoluta conmoción que se subsanó, digamos, un tiempo más tarde, claro. Lo que pasa que Almanzor, en su propia... diríamos que en el pecado lleva su penitencia, y es que se basó en una fuerza bélica esclava, y mantener esas estructuras económicamente es muy difícil, ¿no? Y entonces, claro, a su muerte, pues digamos que como están enfrentados entre sí también, permiten que muchos sean tributarios de los reinos cristianos y de algún modo favorecen enormemente el avance reconquistador. ¿Alguna otra cuestión? Pues, si te parece, damos por concluida la presentación de este magnífico libro, que por cierto creo que está fuera para el que lo quiera
para el que lo quiera comprar, y Iván se lo dedica con mucho cariño. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. A todos. Y yo soy el primer sorprendido como periodista. Sigo pensando que la historia nos interesa. Gracias.